Muy bien, hermanos, vamos entonces a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6. Vamos a hablar del consejo que el Señor Jesucristo nos da para que podamos vivir libres de ansiedad y de preocupaciones. Estamos viviendo en una sociedad que está colapsada por la crisis económica. No conseguimos los alimentos, no conseguimos medicamentos y el dinero se vuelve como sal en el agua, se disuelve. Esa es la triste realidad de nuestra nación. Eso nos ha afectado de manera emocional. Muchas personas se han dejado embargar por la tristeza, la desesperación, el estrés, la ansiedad, la preocupación. Eso nos ha quitado a muchos incluso hasta el sueño. Ha robado la paz en el hogar. Las relaciones se han hecho más difíciles. Hay problemas en el matrimonio. Hay crisis en la relación de los padres hacia los hijos. Ciertamente, al no poder tener vidas económicas estables, las personas entran en crisis, en desesperación, se llenan de amargura y la relación entonces en el hogar se hace insostenible. Empezamos a culpar a quienes están a nuestro alrededor y eso es algo que no debemos permitir. El Señor Jesucristo nos da la mejor palabra, el mejor consejo para que nos paremos con firmeza y podamos atravesar este desierto que nos ha tocado cruzar. Ahora, cuando nosotros estamos desesperados y una persona se nos acerca, una persona que sabemos que tiene el poder para ayudarnos en la desesperación y nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo, la preocupación se va. Porque alguien que conocemos, que tiene los recursos, se ha acercado y nos ha dicho que contamos con él y que nos va a ayudar. Pues aquí ahora vamos a hablar de una persona, pero no de cualquier persona. Es el Señor Jesucristo, quien en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, nos dice que nosotros como hijos de Dios no podemos ahogarnos en la desesperación, no debemos dejar que la ansiedad nos pisotee. Leemos, la palabra de Dios dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos una vez más en este lugar en el cual te hemos adorado y donde vamos a recibir tu palabra poderosa. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y prepare nuestro corazón, lo haga sensible a la verdad que vas a enseñarnos hoy. Que seamos transformados por esta palabra y que sea tu palabra el pilar que sostiene nuestras vidas. Que nuestro compromiso sea contigo y con tu verdad y con ninguna otra cosa sobre esta tierra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Confiando plenamente en Dios es el título del mensaje del día de hoy. Tengo una premisa. La persona que confía plenamente en Dios vive sin preocupaciones. Es importante que meditemos en eso. Una persona que dice confiar en Dios
confía en su poder, sabemos que Dios es todopoderoso, confía en su amor, sabemos que el amor de Dios es incondicional e inquebrantable e imperecedero. Confiamos en su soberanía, sabemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas y hace como Él quiere. Confiamos en su provisión y su fidelidad, sabemos que Dios es la fuente de toda provisión y Él es fiel, nunca falla, pero al mismo tiempo, muchos de los que decimos que confiamos en Dios, en su carácter y en esas cosas que hemos dicho de Él, vivimos también llenos de preocupaciones. Hay una incongruencia allí. ¿Me oye? No es posible tener confianza en Dios y al mismo tiempo dejar que la preocupación y la ansiedad nos robe la paz y el gozo. No es posible. Si confiamos en Dios podemos tener vidas tranquilas, podemos estar en calma, porque sabemos que Dios nos ama, Él es nuestro Padre, somos sus hijos y Él cuida de nosotros. ¿Me oye? Y es precisamente de eso que nos habla el Señor Jesucristo en este pasaje que hemos leído. Pero un versículo anterior a este pasaje hay también unas palabras allí muy importantes que se relacionan con lo que Jesús nos habla desde el versículo 25 hasta el 34. Allí en el versículo 24 también Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ciertamente una persona puede trabajar en dos empresas al mismo tiempo, y sí, puede realizar una buena labor en las dos empresas donde labora. Así que puedes trabajar en dos empresas al mismo tiempo, pero no puedes ser esclavo de dos empresas al mismo tiempo. ¿Me oye? Ser esclavo de algo es estar completamente amarrado a eso, sin poder realizar ninguna otra labor que se ponga a la par con esa labor que como esclavos estamos realizando. Lo que Jesús está diciendo en el versículo 24 es que no podemos ser esclavos de Dios y al mismo tiempo ser esclavos de Mamón, las riquezas. ¿Me oye? No podemos tener dos dioses a los que sirvamos. No podemos estar rendidos al Dios de la creación, al mismo tiempo estar reunidos al Dios del materialismo, al Dios del dinero, al Dios de los bienes materiales. No es posible. ¿Por qué las personas pierden la paz cuando escasea el dinero? ¿Por qué perdemos la tranquilidad y la estabilidad cuando escasean los alimentos y los medicamentos? La razón es que nuestra confianza no está puesta en el Dios de la creación. La razón es que nuestra confianza está puesta en las cosas materiales. Y cuando éstas faltan, entonces nos llenamos de temor, de ansiedad y de preocupación. ¿Me oye? Estamos más comprometidos con los bienes de este mundo que con Dios mismo. Creemos que los bienes de este mundo pueden solucionar todos nuestros problemas y aunque decimos creer en Dios, en la práctica eso es totalmente incierto. ¿Me sigue? Por eso muchas personas venden incluso sus valores, todo por el dinero, todo por la estabilidad económica. Si una persona me provee de recursos, entonces esa persona estará bien conmigo. Ya no importa si esa persona es obediente a Dios y honra a Dios. Me provee de recursos y eso me hace entonces aceptar a esa persona. Estamos más comprometidos con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. No podemos decirle a Dios que lo amamos cuando caemos postrados ante los bienes que la sociedad ofrece. Santiago, él es muy claro en el capítulo 4, versículo 4, Santiago 4:4, cuando a partir de ese versículo nos enseña que no podemos tener amistad con el mundo y al mismo tiempo tener amistad con Dios. El principio es que si te haces amigo del mundo, inmediatamente te constituyes en enemigo de Dios. Así de claro. Si tu compromiso son con los bienes de este mundo, entonces no tienes un compromiso con Dios. No puedes ser amigo de Dios al mismo tiempo en el que pretendes comprometerte con las cosas del mundo, porque son dos cosas opuestas. No puedes decir que confías en la provisión de Dios cuando tienes toda tu mirada puesta es en los medios que Dios ha usado para bendecirte. La mala costumbre que tenemos es que acostumbramos a idolatrar los medios que Dios usa para proveernos. Probablemente estudiaste, estás en una empresa, y allí tienes tu salario, o tienes un negocio y de allí tienes tus ingresos.
o cualquier cosa que pueda proveerte para tus necesidades. Ese es el medio que Dios usó en su soberanía, en su amor y en su fidelidad para darte la provisión que necesitas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Quitamos la mirada de Dios y comenzamos a poner toda nuestra confianza en el medio. De tal manera que cuando ese medio que Dios usaba ya no está, perdemos la paz y perdemos el gozo. ¿Por qué sucede eso? Porque somos esclavos más de los bienes de este mundo que de Dios. Porque hemos puesto toda nuestra confianza en los bienes de este mundo y no en Dios. Así que entonces tenemos temor, nos da miedo, perdemos la paz, nos llenamos de preocupaciones, de ansiedades, nos amargamos, no podemos dormir, le amargamos la vida a otros. Es importante que nosotros evaluemos eso en nuestra vida. ¿Realmente es Dios en quien he puesto yo mi confianza? Si eso es así, cuando pierdas tu empleo, no vas a perder la paz, el gozo ni la tranquilidad, porque has entendido que tu empleo era el medio que Dios usaba. Y vas a entender que Dios es fiel, te ama. Él, que en su soberanía quiso usar un medio para bendecirte, puede usar cualquier otro medio como Él quiera y cuando Él quiera. ¿Me oye? Entonces, en esto nosotros debemos estar claros. Jesucristo dice que no podemos servir a Dios y las riquezas. No se puede, es imposible. A las dos cosas al mismo tiempo, no. Luego dice en el versículo 25, por tanto os digo, teniendo eso claro, que debe ser Dios en quien ponemos nosotros toda nuestra confianza, que debe ser Dios delante de quien nosotros nos postramos y nos comprometemos, teniendo eso claro, pasa entonces el Señor Jesús en el versículo 25 a decir, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No vamos a afanarnos si Dios es la fuente de toda provisión y yo lo entiendo. ¿Me oye? Si es en Él en que debo poner toda mi confianza. ¿Qué es el afán? El afán es todo aquello que yo empiezo a hacer y que me aleja a mí de una correcta relación con Dios. Las personas que dejan de congregarse un domingo porque tienen que trabajar un día más a la semana para que el dinero le alcance, está fallándole a Dios para ir y buscar más dinero. Está dejando de confiar en la provisión de Dios. Afanarse es dejar de cumplirle a Dios para salir corriendo a postrarme delante de los bienes materiales de este mundo. Eso es afán. Dejo de leer la Biblia, ya no me queda tiempo y dejo de leer la Biblia porque hay otras cosas que debo hacer para suplir. Ciertamente tiene que haber responsabilidades con las que debemos cumplir. Los que somos cabeza de hogar sabemos que somos la provisión para la casa, pero también somos un medio, no somos la fuente de provisión de nuestro hogar. La fuente sigue siendo Dios. Así podemos decir entonces que el proveedor de nuestra casa no somos nosotros los que trabajamos y llevamos dinero al hogar y los alimentos, no. El proveedor de nuestra casa es Dios y seguirá siendo Él. Si un día Dios decide quitarte el trabajo, va a hacerlo. Si un día Él quiere que ya no tengas más el negocio que has emprendido, va a quitarte el negocio que has emprendido. Porque Dios lo ha querido así. Si Dios quiere que tú prosperes en el negocio y que te dé un ascenso en el trabajo, Dios entonces va a hacerlo. Él es el soberano. Él es la fuente de bendición y de provisión. Y podemos estar seguros porque Dios no muere, es eterno. Dios es inmutable, no cambia, su amor es perfecto y sus propósitos son eternos y perfectos tanto como Él lo es. Y todo lo que Dios hace siempre es para el bien de aquellos que le aman con sinceridad. ¿Me oye? Eso es una triste realidad en las personas hoy día, que no entendemos que Dios es la fuente de provisión. Que no hemos entendido que no podemos servir al mundo y al mismo tiempo servir a Dios. Fíjese, el versículo 25, la verdad central de ese versículo es la siguiente. Confía plenamente en Dios porque Él te dio la vida y no te negará el sustento diario. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes debimos hacer algo para poder existir? No existe nada. Tú no estás vivo por mérito propio. ¿Por qué vives? Tú existes porque Dios quiso que existieras, punto final. Dios te dio lo más valioso que tienes, que no es tu ropa, no es tu casa, no es el carro, no es el trabajo. Lo más valioso que tienes es la vida misma. Y Dios te la ha dado. En el pasado eterno Dios pensó en ti y en su soberanía quiso que vinieras a la existencia. Y por eso estás hoy aquí. Ahora bien,
Si Dios nos dio la vida, seguro podemos confiar que nos dará el alimento también para sustentar esa vida. Ese es el principio que Jesús nos da en el versículo 25. Lo leemos. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así que Dios te ha dado algo que es mucho más valioso que el alimento, es mucho más valioso que el vestido. Dios te ha dado la vida misma. No debemos afanarnos entonces, ¿me oye? Porque si Dios nos ha dado algo más valioso, ¿cómo nos va a negar el sustento para poder sostener esa vida valiosa? Así que si Dios nos dio cuerpos, seguros podemos confiar de que Él nos va a dar ropa para vestirnos. Dios lo va a hacer y lo ha hecho. Si Dios nos ha dado la vida, seguro podemos confiar que nos dará todo lo que necesitamos también para mantener nuestras vidas. Dios es fiel. Dios hace las cosas bien y Él ama a sus hijos. Desconfiar de Dios es dudar de su amor, es dudar de su poder, es dudar de su soberanía, es dudar de su provisión, dudar de su fidelidad. Si nos llenamos de preocupaciones, estamos dudando del amor de Dios, estamos dudando de sus propósitos, de todo lo que Él está haciendo para bendecirnos. El Señor no prohíbe la sana ocupación por la subsistencia cotidiana, ni llama con ello a la desidia de buscar lo necesario para cada día. No se trata de que nos convirtamos en unos irresponsables y digamos, bueno, Dios es proveedor, no tengo por qué salir a trabajar ni tratar de conseguir el sustento diario. No es eso lo que está diciendo. Claro que tenemos que trabajar, por supuesto que debemos ser responsables, pero no caer en el afán. Cumplir con nuestras responsabilidades sin afanarnos. Repito una vez más, sin permitir que nuestras responsabilidades nos controlen por completo y aborden todo nuestro tiempo de manera de que ya no podamos tener una relación correcta con Dios o nos hagan hacer cosas que son ilegales, como comprar alimentos a bajo precio para venderlos a un precio excesivamente costoso al punto de hostigar y dañar más al pobre. Eso es un terrible pecado. Terrible pecado. Y si alguno de ustedes está cayendo en eso, entienda, es pecado. Arrepiéntase de eso y no lo haga más. Una de las cosas que más daño le está haciendo a este país es el bachaqueo. ¿Me oye? Gente que va y compra a bajo precio, dejando a otros por fuera de la posibilidad de poder adquirir esos alimentos a bajo precio, para ir luego a la calle a venderlo a un precio excesivamente costoso, empobreciendo más a los que ya no tienen nada. El bachaqueo es condenado en la Biblia, no con esa palabra, pero está en la Biblia. Quienes hostigan a los pobres, quienes cobran más de lo que es justo, es algo completamente ilegal y la iglesia del Señor no debe caer en eso. Y si tú como creyente has caído en eso, es porque no confías que Dios puede darte lo que necesitas. Tanto desconfías de Dios que has tenido que apelar a lo ilegal para poder sostenerte o aprovecharte de la crisis para poder estar en un mejor nivel económico. Y eso es crueldad. Y un creyente no debe estar cayendo en ese tipo de cosas. Ahora, el trabajo es necesario. No solo es bueno, sumamente necesario, ya que Dios mismo lo establece como un mandamiento. Es un mandamiento para el hombre. La enseñanza apostólica incluso confirma que los creyentes de la iglesia deben procurar trabajar y hacerlo con honestidad. Un pasaje que usted puede revisar después es Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12, donde Pablo llama a los hermanos de la iglesia a trabajar. La desidia que mencioné hace un momento es una aparente vida de fe que espera la provisión de Dios para el sustento sin procurar lo necesario para ello. Eso no es espiritualidad, eso más bien es desorden. La persona que dice, bueno, yo creo que Dios va a darme todo, así que no tengo por qué salir a trabajar, no tengo por qué esforzarme ni hacer nada, Dios me traerá todo. Desorden, inmadurez, es eso. Holgazanería. La persona que tiene una fe correcta en el Señor entiende que Dios es la fuente de su provisión, pero saldrá para conseguir esos medios que Dios va a usar para bendecirlo. ¿Me oye? Para proveerle. Entonces, no cometamos el error extremo del otro lado
que consiste no en el afán, sino en la pasividad total y responsable de dejar de trabajar porque consideramos que Dios va a darnos todo, y así tampoco funciona. Lo que prohíbe Jesús es la preocupación ansiosa que conduce a la congoja y a la angustia vital. Una persona que está completamente angustiada, una persona que se ha hundido en la preocupación debido a la crisis, pierde la paz y entonces comienza a tener una vida llena de estrés, incluso de amargura, debido al montón de preocupaciones que tiene. Sigue cumpliendo tu labor, sigue trabajando, sigue sembrando si siembras, sigue invirtiendo si es lo que estás haciendo. La crisis es muy fuerte, pero nosotros no dependemos de un partido político, no dependemos de hombre alguno, ni dependemos tampoco de circunstancias. Dependemos de la voluntad soberana de Dios, que nada puede evitar que se cumpla. Es importante que estemos claros con esa verdad. La palabra usada por Jesús es merimnao, que significa angustiarse, estar sumamente preocupado, estar afanoso. Recuerde que el afán entonces te hunde en la desesperación, en el trabajo completamente agotable y te aleja de la palabra de Dios y de su voluntad. El Señor enseña a no estar en ansiosa inquietud, pensando todo el tiempo en el futuro. Las personas que ven el futuro con tanto temor y comienzan a preocuparse por los problemas que aún no han llegado. Es como el enfermo que va a ir al médico porque tiene un dolor, todavía el médico no lo ha visto y ya se está imaginando lo peor. La persona que no tiene confianza en Dios y cree que en el futuro van a ocurrirle un montón de cosas malas y entonces vive todo el tiempo lleno de nervios. Ahora, debido a las actuales circunstancias de escasez que enfrenta el país, usted podría hacer la siguiente pregunta: ¿cómo me voy a preocupar? ¿Cómo no me voy a preocupar con la situación que estamos viviendo, en donde no se consiguen los alimentos, no se consigue la medicina, empleo por ninguna parte, la tasa de desempleo ha aumentado aún más y el dinero no alcanza? ¿Cómo no preocuparse? El principio sigue siendo el mismo. ¿Quién es tu Dios? ¿Acaso era el partido político que gobierna en el país? ¿Acaso tu Dios es el partido político o los partidos políticos de los opositores de este país? ¿O tu Dios es el creador del universo que tiene el control total de todas las cosas? Si creemos realmente en Él, entonces la preocupación no tiene por qué hundirnos. Ahora, debemos ser responsables, diligentes, debemos buscar soluciones, pero la preocupación y la angustia no es la solución. Una persona puede estar muy preocupada por algo y el problema va a seguir estando allí. La preocupación no va a solucionar absolutamente nada. Va a robarte la paz, el gozo, la tranquilidad, la estabilidad emocional, pero no te va a traer soluciones. Si por preocuparnos los problemas se solucionaran, entonces, bueno, sentémonos aquí a preocuparnos bastante a ver si se acaba el problema en el país. Pero la preocupación no traerá soluciones. Lo que debemos hacer es ocuparnos, y mientras nos ocupamos en encontrar soluciones, confiamos en Dios. Él va a darnos sabiduría y Él va a proveer los medios que debemos nosotros tomar, las decisiones que debemos tomar para el bien hacer y poder solucionar entonces las necesidades de la vida diaria. Por otro lado, la ansiedad priva del gozo y produce turbación de espíritu. En Lucas capítulo 10, versículo 41, el Señor Jesús nos habla de Marta, que estaba muy afanada. Dice allí el versículo: Jesús dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Lo que estaba sucediendo es que Jesús había ido a la casa de Marta, allá Marta estaba con María, ¿y qué pasó? María fue y se sentó a los pies de Jesús para aprender de Jesús. Marta, toda afanosa, fue y agarró el coleto y el cepillo y se fue a la cocina para preparar el café y también estaba calentando algunos panes allí para echar jamón y queso y atender al Señor, y estaba toda sudada y corría de acá para allá. De momento se detuvo y fue y le dijo a Jesús: Maestro, dile a María que se levante y me ayude, que tengo muchas cosas que hacer. Esta fue la respuesta que Jesús le dio: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y Jesús le dijo: María tomó la mejor parte, no le va a ser quitada. ¿Cuál es la mejor parte? Se sentó con Jesús a escuchar su palabra. La otra estaba corriendo entre una cosa y la otra. María no iba a hacer eso. Ella entendió, es el Señor el que llegó a nuestra casa. Él tiene palabra de vida eterna. Yo voy a sentarme, eso es más importante que cualquier otra cosa que pueda hacerse. Y se sentó al lado de Jesús.
Jesús llamó afanosa a Marta, no a María, por escuchar la palabra de Dios. Nosotros no debemos, en medio de la crisis económica en Venezuela, pensar que es más importante salir a hacer una cola de 8 horas en el sol o más, o amanecer en algún supermercado para poder entrar a las 11 del día del siguiente día, que escuchar la palabra de Dios. Eso no es más importante. Estamos viviendo tiempos donde los mismos evangélicos hacen largas colas para comprar un paquete de harina pan o 1 kilo de arroz. Pero no vemos al pueblo de Dios haciendo las mismas colas para escuchar la palabra de Dios, que es más importante. Un paquete de harina puede aliviarte el hambre por un día, pero la palabra de Dios puede saciar tu sed espiritual para la eternidad y colocarte en el cielo con el Señor. ¿Qué es más importante? El consejo de Dios siempre es mejor. Aunque estamos viviendo tiempos en donde la palabra de Dios correctamente predicada es odiada por los mismos que dicen ser evangélicos. ¿Me oye? Cuando un pastor está comprometido con la enseñanza bíblica y enseña correctamente a la congregación termina odiando a ese pastor y criticándolo. Y muchos salen del templo pensando que el pastor preparó el mensaje alusivo en lo personal a cada uno de ellos. Y no son lo suficientemente maduros para entender que Dios está tratando con esas actitudes pecaminosas que tienen y que deben arrepentirse y corregirlas. En estos tiempos de tanto desabastecimiento, de crisis social y económica, lo que más necesitamos es el consejo divino, la palabra de Dios. No obstante, estamos corriendo detrás de otras cosas. El afán no cabe en la vida de quien cree en el amor y la provisión de Dios. ¿Cómo vamos a afanarnos en las cosas materiales cuando sabemos que lo más importante es lo que Dios nos tiene que decir? Y cuando confiamos plenamente de que Dios nos ama. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Dios es la fuente de tu provisión? Si tú crees eso, tú no tienes entonces que estar lleno de preocupaciones y de ansiedades. Más bien en tu vida tiene que haber paz. La confianza produce paz en el corazón. Y si confiamos en Dios, podemos estar tranquilos. Entonces no es posible que se inquiete nadie que diga como el Salmo 23:1. Allí el salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si creemos que eso es cierto, podemos vivir tranquilos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada significa nada. Dios se ocupa de todo lo que nosotros necesitamos. ¿Usted entiende lo que significa la providencia de Dios? Dentro de todos los conceptos que podemos manejar dentro de la providencia de Dios, debemos entender que cada cosa en el universo funciona como lo hace gracias a que Dios lo mantiene así. ¿Te das cuenta? Tienes sangre en tu cuerpo y esa sangre permite que tú estés con vida en este momento. ¿Por qué la sangre te mantiene vivo? Porque Dios quiere que así sea. ¿Me oye? Y Dios nos ha provisto de esa sangre. Los niveles de nuestro cuerpo pueden funcionar adecuadamente, aunque con la vejez empiezan a fallar porque ya es la ley de la vida. Pero todo eso está en nuestro cuerpo y podemos estar hoy aquí sentados escuchando la palabra porque Dios nos ha provisto de todas esas cosas. Él nos da a nosotros la salud y en medio de la enfermedad también nos sostiene para que avancemos aún más. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. El salmista entendía ese principio y él no habló de que todas las posesiones que él tenía eran su sustento o su fuente de provisión. Él habló de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él podía estar confiado porque sabía que Dios tenía el control de todo. Ahora, la experiencia histórica del cuidado de Dios con los suyos también nos lleva a la conclusión de que nunca ha habido justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, como lo dijo David en el Salmo 37:25. Siendo ya un anciano, viejo soy, he envejecido, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Me oye? Dios es fiel. La ansiedad entonces es el resultado de una evidente falta de fe. ¿Vives lleno de preocupación? ¿Vives lleno de ansiedad? Deja de cumplir con tus responsabilidades con el Señor. Deja de cumplir con tus responsabilidades con la familia por andar con el corre-corre, tratando de conseguir el sustento diario. Estás cayendo en el afán.
el trabajo responsable no debe impedir nunca que cumplas con tu compromiso que tienes con Dios, y no debe impedir nunca que cumplas con el compromiso en tu matrimonio y con la relación con tus hijos. El trabajo hecho con responsabilidad no debe impedir esas cosas que son tan vitales. Pero cuando el trabajo que realizamos se convierte en algo que nos absorbe de tal manera que ya no oramos, no leemos la Biblia, no vamos al templo, no servimos en ningún ministerio, ya ni tiempo tenemos para la esposa ni para los hijos, eso es afán. Nos hemos llenado de preocupación y eso es también pecado. En el versículo 26 nosotros vemos la segunda verdad que nos enseña el Señor Jesucristo. Mira el versículo 26 como dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién está hablándole a las personas en ese momento? Es Jesús, y está tratando de hacerles entrar en razón. Si hacemos un análisis del pasaje, vamos a darnos cuenta que la multitud que estaba en torno a Jesús, escuchando sus enseñanzas, eran extremadamente pobres. Estaban literalmente muriendo de hambre todos ellos. No eran personas que tenían recursos, no tenían recursos, y a ellos el Señor se dirige. Es a ellos que les dice que confíen en el Señor. El principio de este versículo 26 es el siguiente: confía plenamente en Dios, porque si Él cuida de las criaturas inferiores, ciertamente cuidará de aquellos que son su imagen y semejanza. ¿Cuida Dios de las aves? ¿Les provee Dios a las aves? ¿Cómo entonces crees tú que se va a olvidar de ti, que eres su hijo? Jesús está hablando de eso. Ellos estaban en el campo y muy probablemente las aves estaban pasando en ese momento para cuando Jesús las vio, y entonces dijo: ven las aves del campo, el Señor, vuestro Padre, las cuida. ¿Cómo creen ustedes que se va a olvidar de cuidarlos y de guardarlos a ustedes? El cuidado de Dios es algo que ocurre todo el tiempo en tu vida. Él no te abandona jamás. ¿Me oye? No significa que nuestra vida va a estar exonerada de problemas o que no vamos a sufrir, porque el sufrimiento, los problemas es parte de este sistema corrompido en el que vivimos. Pero en medio de estas noches oscuras que nos toca enfrentar muchas veces, tenemos la confianza de que Dios va con nosotros, nos ha tomado de la mano, nos guía, nos protege, ¿me oye? Y nos provee. Entonces el argumento del versículo 26 es completamente sencillo. Si las aves no tienen ninguna razón para preocuparse, mucho menos los hijos del Creador, dotados de inteligencia, tienen necesidad de vivir afanosos por sus necesidades. Le pregunto, ¿tienen las aves del cielo la inteligencia que tenemos nosotros? La cumbre de la creación de Dios. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha dado enormes capacidades y talentos. ¿Cómo es posible que siendo nosotros con muchas más capacidades que cualquier otra cosa creada en el mundo, nos hundamos en la ansiedad y en la preocupación? El ejemplo claro entonces son las aves. Ahora fíjese, Cristo llama la atención a una primera observación sobre las aves. Número 1, ¿qué hacen las aves? No siembran. Ellas no siembran. Número 2, no cosechan. No cosechan. Número 3, no recogen en graneros. Ellas no se afanan. Ellas no agarran un currículo y se ponen en una empresa allí llenos de ansiedad y de estrés, preocupados porque si no le dan trabajo no van a comer al siguiente día. Ellas no hacen eso. Todavía en la crisis venezolana no he visto en ningún supermercado una cola de palomas esperando comprar alpiste. ¿Me está oyendo? Ellas siguen aguardando en Dios. Dios es quien les provee. Allí las ves, tranquilas en el campo. Allí las ves en los árboles, disfrutando de la vida que Dios mismo les ha dado. No se afanan. Jesús nos puso las aves del cielo como ejemplo. Ahora, es cierto que salen a buscar el alimento, son diligentes en salir a buscar el alimento, eso hacen. Es verdad que muchas ponen a buen recaudo alguna porción para ir comiendo de ella, eso también es cierto. Pero la realidad es que no hacen de la comida un tesoro que procurar. ¿Me oye? Como pastor puedo decir que he medido a muchos. Los he medido y los he visto más interesados en hacer una cola en el supermercado donde no faltan el día en que saben que pueden ir, pero menos comprometido con las actividades de la iglesia. Si se trata de la iglesia, siempre hay algo que hacer, estoy ocupado y no puedo ir.
pero si se trata de hacer la cola en algún supermercado donde sé que voy a poder comprar productos regulados, cualquier cosa suspendo, que entienda el mundo entero que necesito ir a comprar la harina o el arroz allá en la cola, no importa si hay sol, no importa si me van a tratar mal, soy capaz de soportar todo eso, pero me voy a meter en esa cola y voy a comprar lo que necesito. Hay más compromiso con esas cosas que con las cosas de Dios. Le dedicamos más tiempo a esas cosas que a las cosas de Dios. Y entonces queremos que Dios sea fiel y que Dios nos bendiga cuando nosotros mismos, hundidos en la preocupación, hundidos en la ansiedad, pretendemos que hemos sido infieles, pero queremos que Dios nos dé todo. ¿Me oye? Jesús es claro aquí. No tienen ningún programa de siembra las aves, no tienen ningún programa de recolección, no tienen ningún programa de almacenamiento como hacen los hombres. No lo tienen. No tienen graneros que llenar en donde pongan todo su objetivo y confianza. Fíjese en Lucas, acompáñame por favor al Evangelio de Lucas y vamos al capítulo 12, Lucas 12, en el versículo Lucas 12, vamos a Lucas 12, allí el versículo 13 en adelante. Mire lo que nos dice allí la Escritura. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Me está oyendo? ¿Quién dijo eso? Jesús. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No obstante, muchos creyentes hoy le ven más valor a los bienes materiales que a lo espiritual y por eso le dedican más tiempo a la obtención de lo material. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Me está oyendo? Así que entonces este hombre tenía toda su mirada puesta en los bienes que había acumulado. Allí estaba todo su valor. Todo lo que le daba significado a su vida eran los bienes materiales. Tuvo muchos, los metió en un granero que había engrandecido aún más para gozarse y deleitarse con eso el resto de su vida. Pero Dios claramente le habló de su insensatez. Esta noche vas a morir, no vas a poder disfrutar todo eso. Lo que tienes, ¿de quién va a ser? ¿A quién le sucede eso? Aquel que todo el tiempo hace tesoro en las cosas de la tierra, pero para con Dios no ha hecho nada. ¿Qué es más importante entonces? Porque tú no sabes el día que tengas que partir de esta tierra. ¿Tú crees que te quedan muchos años de vida durante esta tierra? Te equivocas, eso es algo que tú no sabes. Y tú podrás decir: fui al médico el día de ayer, me hicieron los exámenes y en todo salí bien. Déjame decirte que la muerte no llega pidiendo permiso. La muerte no se anuncia muchas veces. No toca la puerta, llegó y abrió y entró y no puedes evitarla. Te pregunto, ¿estás preparado para cuando ese día llegue? ¿Estás preparado? Muchos creyentes, cuando la situación venezolana no había caído en estos términos en los que ahora estamos, vivían llenos de gozo y de alegría. No era por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, porque ahora han perdido todo el gozo y la tranquilidad. Ahora viven todo el tiempo angustiados, y eso lo que ha evidenciado es la falta de fe en el Señor. Refiriéndose a las aves, el salmista en el Salmo 104, versículo 27 al 28, dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoges, abre tu mano, se sacian de bien. ¿Quién alimenta entonces a su creación? Lo hace Dios mismo. A estas aves el Padre Celestial las alimenta. Cada día les llega la provisión que ellas necesitan. Dios está allí fielmente, dándoles siempre el alimento, el sustento diario. Ahora, amado hermano, un consejo para ti. Puedes dudar de ti todo lo que tú quieras, pero no de Dios. No dudes de Dios. Él es fiel.
Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Él es la verdadera fuente de provisión. Él es quien va a darnos todo lo que necesitamos. No podemos pretender que nuestra paz dependa de un partido político X. En Venezuela la cosa va a mejorar no cuando lo quiera el partido político que está ahora en el gobierno o cuando la oposición haga lo que ellos desean hacer. El único que puede mejorar la situación en Venezuela es nuestro Dios, nuestro Padre. Solo Él tiene el poder, nadie más. Mi consejo para usted: no se desviva por ser oficialista ni se desviva por ser opositor. Sea un hijo de Dios y confíe en Él, en lo que Él está haciendo. Tenemos que confiar en Dios, pero si confiamos en Dios tenemos que vivir obedeciendo su palabra. Si en esta crisis nosotros hacemos cosas que son ilegales, por favor no me digas que tú estás creyendo en Dios y en su provisión cuando te vales de terribles cosas para sustentarte a ti, para llevar provisión a tu casa. En tercer lugar, en el versículo 27, el Señor Jesús dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La verdad entonces es esta: confía plenamente en Dios, porque la preocupación es inútil en cualquier caso. Así que solamente tienes un camino. ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres descansar realmente? ¿Quieres estar emocionalmente equilibrado? Entonces solo tienes un camino que seguir: confiar en Dios. La preocupación no va a traer soluciones a tu vida. Preocuparte de cualquier modo siempre es inútil. El vocablo traducido por estatura que utiliza Jesús puede referirse a la edad o también a la estatura de alguien. Dicho vocablo se usa en Juan capítulo 9, versículo 21, respecto de la edad. Del ciego que Jesús sanó, por ejemplo, cuando Jesús sanó al ciego y los sacerdotes buscaron a sus padres y le dijeron: háblanos de este ciego, ¿cómo es eso? Y ellos le dijeron: edad tiene, pregúntale a él. ¿Me oye? Usaron también esta misma palabra que se traduce en el versículo 27 de Mateo capítulo 6 como estatura. También para la edad avanzada de Sara, que le impedía concebir. Allá en Hebreos 11:11, cuando se habla de esto, es la misma palabra que se utiliza en Mateo 6:27. Por lo tanto, puede ser traducido como estatura o puede ser traducido como edad. Un codo era el equivalente aproximado a 45 centímetros. Es ridículo pensar que alguien añadiera a su estatura 45 centímetros por solamente llenarse de preocupaciones y afanarse. Todos seríamos o nos pareceríamos a los jugadores de básquet, si así fuera. ¿Usted sabe cuánto se preocupa la sociedad? Seríamos sumamente altos si preocupándonos añadiéramos más a nuestra estatura. Por tanto, el significado más sensato es que nadie puede añadir el espacio de tiempo más breve a su existencia afanándose o llenándose de preocupación. Cuando nos preocupamos, nos estresamos y eso trae enfermedad a nuestra vida. ¿Sabía usted que una de las enfermedades más graves de nuestra vida es precisamente el estrés? ¿Cómo nos estresamos? Cuando caemos esclavos del afán y la ansiedad. Cuando no tenemos tiempo para descansar y reposar y estar tranquilos, sino que todo el tiempo ansiosos, lleno de preocupación. Esa persona que se sienta al lado de usted y todo el tiempo está inquieto, desesperado, o lo ve mordiéndose las uñas, todo el tiempo con una ansiedad, una preocupación encima. Hasta uno se desespera cuando se sienta al lado de esas personas y uno quiere salir corriendo. ¿Me oye? Todo el tiempo asustados, con temores. Eso enferma, trae erupciones en la piel y problemas con la tensión, problemas cardíacos, todo eso es peligroso. Cuando confiamos en el Señor estamos tranquilos, descansamos. Podemos decir, como dijo David en una oportunidad: yo me acuesto y duermo porque Dios es mi sustento. Él cuida de mí, yo puedo ir, tomar la almohada, dormir, dijo el salmista. No tengo temor, puedo descansar en paz porque sé que Dios cuida de mí, eso dijo el salmista. Puedes tú dormir tranquilo, puedes llegar a tu casa y entender que si confías en Dios no tienes que estar pensando en los problemas del día de mañana, como más adelante también dice el Señor. Ahora, William Hendrickson, un teólogo reconocido, él acerca de este pasaje dijo lo siguiente, y cito: el verdadero significado pues es este,
¿quién entre vosotros es capaz, por medio del afán, alargar el transcurso de su vida en algo tan pequeño? Alguien puede afanarse hasta la muerte, pero no puede afanarse para extender su vida. ¿Me oye? ¿Vas a vivir más porque te preocupas? ¿Porque te las pasas corriendo de un lado para otro? No, lo más probable es que vas a vivir menos. Te vas a desgastar. Eso es lo más probable. Aceptemos la crisis que hay en el país. El dinero no alcanza, es cierto. No se consiguen los alimentos, es verdad. Medicamentos por ningún lado, es cierto, no hay medicamentos por ningún lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de dormir? ¿Nos vamos a preocupar? Entonces, ¿qué crees tú que es el papel que Dios cumple en la iglesia? ¿Qué has estado haciendo cuando lees la Biblia o cuando vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios? Prestemos atención a lo que Jesús mismo nos dice en este pasaje. Lo mejor que el creyente puede hacer es poner su vida en las manos de Dios y tener paz. No puedes cambiar la situación del país preocupándote. No puedes cambiar la situación del país llenándote de amargura y llegar a tu casa y tener problemas de matrimonio y tratar mal a tus hijos o hacer cosas que son ilegales. No vas a cambiar la situación del país de esa manera. Sé obediente, sé fiel, confía en Dios. Dedícale tiempo a la oración, dedícale tiempo a la lectura de la palabra de Dios, escucha el consejo divino, sé obediente a lo que aprendes de la palabra, honra a Dios y disfruta las bendiciones que en Cristo Él te ha dado. Y ten paz, ten paz. La preocupación no traerá soluciones. En cuarto lugar, en los versículos 28 y 30, hay otra verdad que el Señor Jesús nos enseña. Leemos, dice allí: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es importante recordar una vez más que Jesús no estaba hablando con empresarios. Jesús no estaba hablando con gente de recursos, estaba hablando con gente que no tenía nada. ¿Me oye? Con gente muy pobre, con ellos hablaba. Y les decía que tenían que tener confianza en el Señor, que hay cosas que valen menos que ellos y Dios los cuida eso y los sostiene. Fíjese, los lirios del campo eran flores silvestres que crecían sin necesidad del cuidado humano. Se levantaban en el campo, brotaban, ¿y sabe por cuánto tiempo? Solo duraban 24 horas en las laderas de la montaña. Pero a pesar de la corta duración, poseían una belleza que superaba en gran manera a Salomón con todo su esplendor y con su ropa real. Dios vestía más hermoso a esas flores que al propio rey Salomón. ¿Me oye? ¿Qué es lo que Jesús quiere decirnos? Si Dios tiene un cuidado tan especial por la hierba del campo, que solo vive un día, la pregunta es esta: ¿no hará mucho más por quienes esperan vivir en su reino toda la eternidad? ¿No hará mucho más por ti y por mí? Si Dios hace eso por flores que nacen en el campo y a las 24 horas dejan de ser, ¿cuánto no hará por nosotros que somos sus hijos? Que nos ha hecho la esposa de Cristo y nos ha enviado a evangelizar al mundo. La lógica nos dice que 2 más 2 es 4, ¿cierto? El interés de Dios por nosotros, por supuesto, es mucho mayor. Ahora, la desconfianza en los dones de Dios, la desconfianza en su cuidado sobre la vida de nosotros y lo necesario para esa vida es una manifestación de falta de fe. ¿Te preocupas? Es porque tienes falta de fe. ¿Vives ansioso? Tienes falta de fe. ¿No puedes dormir en la noche pensando en los problemas del día de mañana? No confías. No tienes confianza. Si vas a pasar por un callejón oscuro solo y sabes que hay muchos delincuentes, tienes temor. Pero si llegan 15 policías y te dicen no tengas temor, vamos que te acompañamos, y los 15 policías están bien armados, te pregunto, ¿seguirías teniendo temor? No, porque hay 15 policías allí bien armados que te han dicho te vamos a custodiar, vamos. Y vas a ir tranquilo y vas a atravesar el callejón oscuro sin preocupación, sin temor, en perfecta paz. Pues quien te está diciendo esto no son 15 policías, es el Dios de la creación, es nuestro Padre Celestial. Es el mismo que se levantó del trono un día y descendió a esta tierra para dar su vida por ti y por mí en la cruz. ¿Cómo crees tú que te va a desamparar ante la crisis económica?
¿Cómo crees tú que te vas a separar ante la enfermedad, ante la falta de medicamentos? ¿Cómo crees tú que va a dejarte solo ante la falta de alimentos? Pero no seamos tan insensatos para decir que creemos en Dios, pero salimos corriendo a meternos en una cola 8 horas, pero no somos capaces de hacer lo mismo por la obra del Señor. No estoy queriendo decir que está mal que vayas a una cola a comprar un paquete de harina. Lo que estoy queriendo decir es que está muy mal que por esas cosas hagas cualquier cosa, pero por las cosas de Dios no eres capaz de suspender áreas de tu vida que consideras importantes. Allí es donde está el problema. Entonces, ¿cuál es la confianza que decimos que tenemos en nuestro Señor? Mateo capítulo 11, versículo 28. Allí el Señor Jesús nos dice tan claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tenemos cargas, tenemos angustia, tenemos preocupaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitarnos esas cargas y dárselas al Señor. Y una vez que lo hagamos hecho, ya no tenemos que seguir más preocupados. ¿Se acuerda ya en el primer libro de Samuel? Cuando Ana estaba llena de tristeza porque no podía tener hijos. Dice la Biblia que Penina, la otra esposa del Cana, se burlaba de ella, porque Penina sí podía tener sus hijos. Entonces Ana estaba todo el tiempo entristecida, turbada de corazón debido a su condición de ser una mujer estéril. ¿Y qué sucedió? Fue al templo de Dios y oró a Dios desde lo más profundo de su corazón. Y puso sus cargas delante de Dios. ¿Me oye? Y le pidió a Dios tener un hijo. Y le prometió dedicar ese hijo a Dios si Dios le contestaba positivamente su clamor. Dice la Biblia que cuando se levantó de allí y se fue, ya no estuvo más triste. ¿Me oye? Ahora, no crea usted que allí, estando de rodillas orando, su vientre se agrandó y ella dijo: ya salí embarazada, ahora puedo estar tranquila. No fue así. Ella estaba allí, ella tenía que salir a hacerse cariñitos con el Cana para salir embarazada. Y eso no había sucedido todavía. Ella estaba allí, así que aún no estaba embarazada. Pero haber clamado a Dios le trajo paz, le trajo gozo, ya no estaba más triste. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque ella puso sus cargas en Dios y confió en Él. Ella no sabía si Dios iba a permitirle tener un hijo. No sabía si iba a seguir estéril toda su vida. No lo sabía. Ella no sabía cuál iba a ser la respuesta de Dios. Pero algo sí estaba segura: que Dios haría su voluntad en ella. Y eso le dio paz. ¿Me oye? Yo no sé cuántos problemas tenga que enfrentar yo el día de mañana. No sé. Yo no sé si el dinero que no me alcanza hoy menos me va a alcanzar mañana. No sé. A lo mejor el año que viene, dicen los economistas, Venezuela va a tocar fondo, la pobreza, el hambre, la gente en la calle matándose unos con otros por conseguir alimentos. No sé, pero sí sé algo: que pase lo que pase en este país, Dios estará conmigo, Él no me va a dejar. Y eso hace que en mi corazón yo tenga paz. Entendamos eso y confiemos en Dios y en su voluntad. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pedro escribe: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Quién nos da grandísimas y preciosas promesas? Dios. Lo hace a través de Cristo. ¿Me oye? Bendiciones que Él nos ha dado. Somos bendecidos sobreabundantemente en Cristo Jesús. Así somos. Y así debemos vernos. No somos bastardos tirados al universo, al azar, a merced de cualquier cosa que pueda ocurrir. No es así. Dios tiene el control de todas las circunstancias que giran a nuestro alrededor. En el Salmo capítulo 40, versículo 4, la palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Por qué es bienaventurado? Porque al confiar en el Señor no existe nada en este universo que vaya a robarle la tranquilidad, la paz, que lo vaya a hacer que se hunda en la ansiedad y en la preocupación. Confía en el Señor y por eso es doblemente bendecido, dichoso. El término bienaventurado es una persona que de Dios ha recibido la paz, la tranquilidad, por las bendiciones que Dios mismo le ha dado. Es una persona que está en una relación correcta con Dios. Eso es ser bienaventurado. Es alguien que conoce a Dios. Dios es amor, Dios es fiel, Dios es proveedor, Dios es soberano, y entendemos eso de Dios, y entonces ya no tenemos que vivir ansiosos. Dios tiene el control, será lo que Él quiera que sea. Probablemente estamos estudiando porque nos queremos graduar.
Hay personas que se mueren y no logran graduarse nunca. Así que será lo que Dios quiera que sea. ¿Me oye? Probablemente usted está ahorrando porque quiere comprarse algo. Pero el día de mañana la harina pan está más costosa y entonces los ahorros tiene que romper el cochinito, ya no puede hacer lo que quería. Así que no será lo que usted diga, será lo que Dios quiera. Será lo que Él quiera. Y ese será lo que Él quiera, es por parte de mi Padre. Si Él descendió del cielo y estuvo entre nosotros y estuvo dispuesto a sufrir el flagelo de los pecadores, el maltrato, la crueldad, el azote y morir al lugar de peor maldición para la época, una cruz, y enfrentar la ira de Dios, porque fue lo que hizo en la cruz del Calvario, enfrentar la ira de Dios en mi lugar, eso es lo peor que pudo haber hecho por mí. Enfrentar la ira de Dios es peor que cualquier otra cosa, y Él lo hizo por mí. ¿Cómo cree usted que me va a negar un paquete de harina o 1 kilo de arroz? Por favor, murió por mí, ¿me va a decir que no al alimento que necesita mi familia? Yo no tengo por qué asustarme, Dios está conmigo, más bien tengo que estar seguro. ¿Me sigue? La iglesia puede tener paz. Número 5. Los versículos 31 y 32, allí tenemos la siguiente verdad. Dice, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los creyentes, los hijos de Dios, no deben poner en duda el cumplimiento de las promesas de Dios. Y por eso formula las preguntas en el versículo 31. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Eso preguntan los incrédulos, los que no tienen confianza en el Señor. ¿Qué vamos a comer, Señor? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo vamos a preguntarle eso? Sabemos que Él nos provee. No tenemos por qué andar con dudas. Por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia tú debes dudar del Señor. ¿Cómo viven los incrédulos? Los incrédulos viven sin Dios. Ellos no conocen a Dios, tampoco están interesados en conocerlo y por supuesto no confían en Dios. Así que usted los ve en la calle, desesperados, marchando, algunos tirando basura en las calles, otros quemando cosas. Y allí los ve usted, haciendo lo que ellos saben hacer. Algunos están desesperados por la crisis, otros están aprovechándose de la crisis para hacer desastre. ¿Y cómo debe estar la iglesia? En paz. La iglesia debe estar en paz porque una sola molécula no puede moverse en el universo a menos que Dios lo permita. Todo cuanto sucede es orquestado por Dios y es dirigido siempre para el bien de quienes aman a Dios. Le pregunto, ¿usted ama a Dios? Si usted ama a Dios, entonces usted procura obedecer y honrar a Dios en todo lo que usted hace. Así sabe que usted ama a Dios. No se trata de amar a Dios de palabras. Usted podrá decir, bueno, pastor, yo amo a Dios, yo lo amo. Pero si usted no es obediente, si usted no tiene un testimonio que procure dejar a Dios bien en alto, si usted no procura, aunque usted tenga errores, porque de hecho los tiene y yo los tengo también, no somos perfectos, pero si usted no está peleando la buena batalla de la fe todos los días para obedecer a Dios, aún en medio de sus errores, entonces usted no ama a Dios. Amar a Dios tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Amar a Dios implica confiar en Él, en su voluntad, en su propósito. Dios es Padre de aquellos que se arrepienten de su pecado y ponen su fe en Él. Él conoce sus necesidades y Él se ocupa de ellos. Eso hace Dios. Se ocupa de nosotros, Él nos cuida. En el versículo 33 encontramos la sexta verdad. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dice aquí, preocúpense todo lo que puedan, llénense de afán, si es posible no duerman, trabajen hasta el agotamiento excesivo, olvídense de sus esposas y de sus hijos, no importa, la familia no tiene ningún valor, olvídense de la iglesia, vayan a trabajar, eso es lo que tienen que hacer, no lean la Biblia y no oren, y entonces van a obtener todo lo que necesitan. ¿Dice eso el versículo? El versículo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Cuáles todas? Ropa, bebida, comida. Todo eso por lo que nos afanamos será añadido si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que primero debemos buscar. Ahora, escuche, la verdad
del versículo es esta: confía plenamente en Dios y procura una mejor relación con Él. Eso es lo que dice el versículo. Cada día de nuestra vida debemos procurar que nuestra relación con Dios sea mejor. Entonces la idea de buscar lleva aquí aparejado un trabajo con diligencia e intensidad. Buscar a Dios cada día, ir a su palabra, leerla, queriendo conocer más a Dios, queriendo mejorar de nuestra vida esas áreas que sabemos que no están bien y corregirlas, orar para estar unidos a Dios en lo que Él ya está haciendo. Buscar primeramente es buscar sobre cualquier otra cosa, darle prioridad absoluta a algo. A eso se refiere Jesús. Buscar tiene que ser con intensidad. Lo primero que busco es Dios, su palabra, su verdad. Lo busco en oración. Eso antes que cualquier otra cosa. La oración no comienza pidiendo por el pan de cada día, sino que se ocupa primeramente por el reino. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, le dijeron: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando vayan a orar, háganlo de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Amén? No es así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Lo primero que pedimos es el reino de Dios, no es el pan. ¿Qué debemos buscar primero entonces? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Me oye? Eso es lo que tenemos que buscar en primer lugar, el reino de Dios. Debemos procurar tener una relación mejor con Él cada día. La prioridad en la vida cristiana es conocer mejor a Dios. ¿Estás procurando eso cada día? En eso debes concentrarte. Deja que Dios haga lo demás y tú procura conocer mejor a Dios. La Biblia enseña que el galardón, la bendición y el disfrute pleno viene para quienes creyendo en Dios le buscan prioritariamente. ¿Me oye? Puede tener gozo, puede tener mucha alegría, puede disfrutar la vida en medio de todas las turbulencias que ésta añada si usted procura cada día conocer mejor a Dios. La justicia de la que habla el pasaje, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa justicia se refiere a la práctica de una vida justa. Se trata del modo natural de vida en la esfera de la santificación. ¿Estamos llevando vidas santas? ¿Nuestra conducta realmente honra a Dios? ¿Nos estamos dejando llevar por la amargura y cayendo en controversias políticas y ofendiendo al presidente como hacen muchos, o ofendiendo a los opositores? Eso es una manera carnal de reaccionar a los problemas. ¿Me oye? ¿O estamos bendiciendo a la nación y bendiciendo a los gobernantes de esta nación, sean opositores o sean oficialistas? Porque la Biblia nos enseña algo claramente. Debemos bendecir y orar por los que están en eminencia. De esa manera nos portamos correctamente. ¿Me oye? Y honramos a Dios. Eso es llevar una vida justa. También implica llevar una vida bajo el control del Espíritu Santo. Como dice Pablo en Gálatas, vaya conmigo por favor a esa epístola, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice allí Pablo. Él dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así que si realmente somos guiados por el Espíritu, sucede lo que dice en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, vives en amor, amas a Dios, amas al prójimo, gozo, tienes alegría porque el Espíritu Santo de Dios controla tu vida. Es un gozo que no es el resultado de las circunstancias, no es el resultado de la exoneración de problemas, es el resultado de la presencia del Espíritu Santo de Dios en ti. Gozo, paz, puedes tener paz porque andas en el Espíritu. Otra vez, no es la paz que viene de circunstancias tranquilas, no, es la paz que viene de tu relación con Dios, porque buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Paciencia. Paciencia es la capacidad de esperar, el aguante de esperar en las promesas de Dios y de el cumplimiento de sus propósitos. Habla de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto es la manera correcta de vivir. Esto es vivir justamente. Pero aquel que no anda en el Espíritu, sino que anda en la carne, y porque anda en la carne se deja llenar de ansiedad y de preocupaciones, dice Pablo en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías.
Y cosas semejantes a estas, dice, por las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Andas en el Espíritu, el fruto del Espíritu se va a manifestar en ti, podrás tener paz, gozo, amor en medio de las circunstancias más difíciles. Pero si te dejas llevar por la ansiedad, te dejas llevar por la preocupación, entonces andarás en las cosas de la carne y eso no es una vida justa. ¿Qué debes procurar entonces? El reino de Dios, tener una mayor relación con Él, mayor y mejor, y una vida justa. Entonces busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Otra vez, ¿cuáles todas? El vestido, la bebida y la comida. Dios nos va a proveer de todos esos medios. En el versículo 34 entonces tenemos la última verdad que nos presenta el Señor en este pasaje. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. La enseñanza es la siguiente: confía plenamente en Dios y no te angusties por el futuro. Hay personas que viven llenados de temor por las cosas que aún no han llegado. ¿Cuántas veces usted no se ha preocupado por algo que nunca sucede? Usted se pone a pensar, va a pasar esto, lo otro, el día de mañana no tendremos nada que comer y me voy a enfermar y cuando me enferme no va a haber medicamentos. Y resulta que los días pasan los meses, ni te enfermaste y gracias a Dios siempre hubo comida. Quizás no estamos comiendo como lo hacíamos hace algunos años atrás, pero Dios está poniendo comida en nuestra mesa y por eso debemos dar gracias, porque Dios nos está sustentando. Quien se preocupa por el futuro quedará sin fuerzas para afrontar las dificultades del presente. ¿Cómo puedes enfrentar lo que hoy tienes que enfrentar si estás pensando en lo que mañana vas a hacer? Se está refiriendo al presente, hermanos. Aquí, el día de hoy o el mañana se refiere a esas cosas que en el futuro han de venir o a esas cosas que en el presente estamos enfrentando. Hoy estamos enfrentando una crisis. Nos ponemos a ver la noticia, aunque algunas veces digo que las noticias es como ver una película de terror, porque cada vez lo que escuchamos es peor a lo que ya estamos viviendo. Pero recuerde, usted no está escuchando a personas que tienen confianza en Dios. Usted está escuchando a personas que viven sin Dios en el mundo. Necesitamos venir a la palabra de Dios, escuchar lo que la Biblia dice. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 8, se nos habla que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia nunca. Y Martin Lloyd-Jones, un pastor inglés, comenta acerca de este versículo lo siguiente, y cito: no hay que adelantarse a la vida. El Cristo que te guiará en el día de hoy será el mismo Cristo de mañana. Es inmutable, eterno, siempre el mismo. Por ello no hay por qué pensar acerca del mañana. Pensemos más bien acerca del Cristo inmutable. ¿Me oye? No pensemos los problemas que van a venir mañana. Piensa en el Cristo inmutable que está contigo hoy y que estará contigo el día de mañana. También su comentario sobre 1 Corintios 10:13. Martin Lloyd-Jones dice, y cito: esto es así respecto a la totalidad del futuro. No habrá prueba que caiga sobre nosotros en que Dios no suministre siempre la salida. La prueba nunca estará por encima de nuestra fortaleza. Siempre habrá un remedio. Vamos a leer, por favor, esa cita para que usted sepa de qué nos estaba hablando Martin Lloyd-Jones. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Habrá algún problema que tú vayas a enfrentar en esta vida en la cual estés solo, sin fuerzas? ¿Un problema que te aplaste completamente? La Biblia dice que no. Dios estará con nosotros en cada paso que damos. También dice Jesús allí en el versículo 34, basta a cada día su propio mal. Así que no le añadas más de lo que ya tiene, para que te llenes más de preocupaciones. Esta es una solemne declaración para quienes se angustian por el día de mañana. ¿Me oye? Ya no pensemos más en los problemas que todavía no existen. Ocupémonos de esos problemas que ya están allí. Fíjese que dije ocupémonos, no dije preocupémonos. Ocupémonos, confiando que el Señor nos da la sabiduría necesaria, que su mano nos guía, que Él nos provee y que Él nunca nos dejará.
En Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesús, aunque nos dijo que no estaríamos libres de problemas, nos dijo que Él estaría con nosotros. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. ¿Estamos viviendo aflicciones en Venezuela? Sí. ¿Debemos temer? No. ¿Por qué? Porque nuestro Señor y Salvador, Él venció y Él está con nosotros. El peor problema que podíamos enfrentar era la muerte, y hasta la solución de la muerte la tenemos en Cristo. Así que los problemas menores no te roben la paz. Que tu paz sea el fruto de tu relación con Dios. Que tu gozo sea el resultado de que confías plenamente en que Dios está cumpliendo sus propósitos, y esos propósitos siempre son para el bien de sus hijos. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar y a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en medio de esta crisis venezolana tú cuidas de tu iglesia. Señor, tú estás cumpliendo tu propósito, estás cumpliendo tu voluntad, y te damos gracias por eso. Gracias porque nos sostienes, gracias porque nos estás dando el pan de cada día. Señor, que tu Espíritu Santo dirija a esta iglesia a buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia. Esto es una relación correcta contigo y cada vez mejor, y una vida que te dé toda la gloria y toda la honra, Señor. Porque haciendo esto, todo lo demás que necesitamos, la bebida, la comida y el vestido, tú nos los vas a dar por añadidura. Porque tú eres la fuente de provisión. Tú eres nuestro Padre Celestial, que nos llena de amor y de cuidados, y que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu provisión, gracias por las bendiciones que ya nos has dado. Gracias te damos, Señor. Ya no debemos preocuparnos más, ni llenarnos más de ansiedad. Debemos tener paz y gozo, porque tú nos has dado esa paz y nos has dado ese gozo, y porque confiamos plenamente en ti. Gracias, Dios, te damos, en Cristo Jesús. Amén y amén.